La persecución terminó donde todas las persecuciones en pueblos como aquel parecían terminar, en un callejón sin salida, con el olor a basura húmeda y a desesperanza. La llovizna fina y persistente había transformado el polvo en un lodo pegajoso que se aferraba al bajo del vestido de Lía, añadiéndole peso, anclándola a su fracaso. El coronel Marcos Torres bloqueaba la única salida, su silueta alta e imponente pareciendo absorber la poca luz grisácea del día. Él era la ley encarnada, una muralla de disciplina contra la cual la vida de ella acababa de estrellarse. En sus brazos, Lía no sostenía un arma ni el producto de una codicia calculada, sino un costal de arpillera de donde emanaba el olor cálido y celestial del pan recién horneado. Era el olor de la supervivencia, un crimen por el cual ahora sería juzgada. Detrás de la falda de Lía, dos pequeñas sombras temblaban, agarrándose a la tela raída como si fuera la última tabla de un naufragio. Sus hijos, un niño y una niña, con rostros finos y manchados de mugre, dominados por ojos enormes y oscuros, donde el miedo se mezclaba con un hambre tan antigua que parecía haber nacido con ellos. El coronel los observó y la escena cambió de cariz. Ya no era la captura rutinaria de un ladrón. La presencia de aquellos dos niños transformó el callejón en un tribunal y el crimen de robo en un acto de desesperación visceral. El pan en las manos de Lía ya no era un objeto robado, era la respuesta a una plegaria, la personificación de un amor maternal llevado a su límite absoluto e inquebrantable. Marcos Torres era un hombre acostumbrado a los enfrentamientos. Esperaba la coreografía habitual del criminal acorralado, las lágrimas de arrepentimiento, las súplicas de misericordia, las mentiras torpes o la furia de un animal atrapado. Estaba preparado para todo eso, su mente ya repasando los procedimientos de arresto e interrogatorio. Sin embargo, la mujer frente a él desafiaba todas sus expectativas. No lloró ni suplicó. Había en ella una quietud exhausta, pero también una dignidad forjada en el yunque de la adversidad. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, no había en ellos la astucia de una ladrona, sino la resolución feroz de una loba defendiendo a sus cachorros. En esa mirada, Marcos vio un reflejo de sí mismo, la misma negativa a rendirse, aunque las batallas que libraban pertenecieran a mundos distintos. Lía levantó la barbilla, un movimiento sutil que era, en sí mismo, un acto de rebelión. No desvió la mirada. Su voz, cuando habló, no fue alta ni temblorosa, pero cargaba el peso de noches sin dormir y días sin comer. Cortó el sonido de la lluvia con la precisión de una navaja. Mis hijos tienen hambre. No era una excusa, no era una súplica. Era una verdad fundamental, una declaración que trascendía la ley de los hombres y apelaba directamente a una justicia más antigua y primordial. La frase flotó en el aire húmedo entre ellos, despojada de cualquier artificio, tan innegable como la lluvia en sus rostros y el hambre en los ojos de los niños. Era la defensa más simple y al mismo tiempo la más compleja que Marcos había escuchado en toda su carrera. Sus palabras lo golpearon de una forma que ninguna bala jamás había logrado. Cada reglamento, cada artículo del Código de Conducta Militar que gobernaba su vida pareció de repente frágil e insuficiente. La ley, su brújula, su evangelio, no tenía una respuesta para aquello. ¿Cómo se mide la criminalidad de una madre que se niega a dejar que sus hijos mueran de hambre? La estructura de orden y disciplina sobre la cual había construido su identidad comenzó a agrietarse, revelando un vacío que no sabía que existía. La espada en su cinto, símbolo de su poder y autoridad, parecía un trozo de metal bruto e inútil ante la magnitud de aquel dilema humano. Por primera vez, el coronel se sintió desarmado, no por un arma, sino por una verdad. El momento se alargó, suspendido en la garúa fría. Los dos niños lo miraban, sus ojos silenciosos haciendo la pregunta que su madre no había necesitado formular. ¿Y ahora qué? El destino de ellos descansaba enteramente en su decisión. Él era el juez, el jurado y el verdugo en ese callejón enlodado. Podía seguir la letra de la ley, arrastrarla a una celda y entregar a los niños a un futuro incierto en un orfanato. O podía ignorar el crimen, traicionar su juramento y dejar que una grieta en su armadura de deber se abriera para siempre.
El pan robado yacía entre ellos, ya no como prueba de un crimen, sino como el peso en una balanza, donde la justicia de un hombre era sopesada contra la supervivencia de una familia. Antes de seguir, cuéntenme desde dónde están viendo esta historia. Siempre es especial saber hasta dónde llegan estos relatos. La ley, al final, fue más fuerte que el dilema. Con una rigidez que pareció costarle un esfuerzo inmenso, el coronel Marcos Torres hizo un gesto a su oficial. La mano del oficial en el brazo de Lía fue sorprendentemente gentil, pero aún así fue el toque de una jaula cerrándose. El verdadero horror, sin embargo, no fueron los barrotes ni la perspectiva de la cárcel, sino el sonido del llanto de sus hijos cuando fueron separados de ella. Una mujer de la iglesia, con el rostro marcado por una piedad triste, los tomó de la mano, prometiendo un plato de sopa caliente y una cama. Sus gritos de «mamá» resonaron en el callejón y la siguieron todo el camino hasta la celda fría y húmeda, grabándose en su alma. Cuando la puerta de hierro se cerró, el sonido final de su libertad, Lía no sintió el frío de la piedra, solo el vacío helado donde las manos de sus hijos deberían estar. La celda era pequeña, con olor a moho y a la desesperación de otros antes que ella. Pero para Lía, el encierro no estaba en las paredes, sino en su propia mente. Se sentó en la losa de piedra que servía de cama y cerró los ojos, pero la oscuridad solo hizo las imágenes más vívidas. Veía los rostros asustados de sus hijos, Leo y Sofía, siendo llevados por una extraña. Los imaginaba en un orfanato frío, rodeados de otros huérfanos, sus tristezas individuales perdidas en un mar de abandono. ¿Quién los arroparía por la noche? ¿Quién les contaría el cuento que a Leo le gustaba sobre el conejo valiente? ¿Quién alejaría las pesadillas de Sofía? El robo, un acto desesperado para mantenerlos a salvo bajo su cuidado, había resultado en su mayor fracaso. Los había entregado al mundo sin su protección. La vida no siempre había sido así. Hubo un tiempo de calidez y risas, en una pequeña cabaña con un jardín y las manos fuertes de su esposo, Javier. Era un hombre bueno, de hablar pausado y brazos fuertes, que veía un futuro para ellos en esa tierra dura. Su risa era el sol en sus días, pero una fiebre de invierno, rápida e implacable, se lo llevó en menos de una semana, llevándose consigo el sol y dejando a Lía en un crepúsculo perpetuo. Se quedó con 2 niños pequeños, una cabaña hipotecada y un mundo que de repente se había vuelto sordo a sus necesidades. La simpatía de los vecinos fue un bálsamo que se secó rápidamente, dejando la herida de la pérdida y la pobreza expuesta al viento cortante de la indiferencia. Al principio, luchó con uñas y dientes. Consiguió trabajo lavando la ropa de los soldados en el fuerte, sus manos quedando en carne viva en el agua con jabón cáustico por unas pocas monedas al día. Luego, remendaba uniformes hasta altas horas de la noche, a la luz de una sola vela, sus ojos ardiendo de cansancio. Pero el trabajo era inconstante, y la paga escasa, y estaban las miradas de los hombres, algunas piadosas, otras depredadoras, que la veían no como una viuda en duelo, sino como una oportunidad. Aprendió a navegar por un mundo que no tenía lugar para una mujer sola, su honor lo único de valor que aún poseía, y lo guardaba con la ferocidad de una leona. La humillación era un pan amargo que comía todos los días. Recordaba haber ido al almacén del señor Henderson, un hombre que se había reído de los chistes de Javier, y pedir un poco de harina a crédito, solo hasta recibir su próximo pago. Henderson se negó, con la voz lo suficientemente alta para que toda la tienda lo oyera, hablando sobre los riesgos de ayudar a los necesitados. Lía salió de la tienda con el rostro en llamas, no por la negativa, sino por la exposición pública de su miseria. Comenzó a caminar por las calles con la cabeza gacha, evitando los ojos de la gente, sintiendo el peso de sus juicios silenciosos. La pobreza, aprendió, no era solo la falta de comida, era un crimen por el que eras constantemente juzgado y condenado. El dolor más agudo, sin embargo, venía a través de los ojos de sus hijos. Veía el anhelo en el rostro de Leo cuando miraba a otros niños comiendo dulces que ella no podía comprar. Veía la confusión en el rostro de Sofía cuando preguntaba por qué no podían tener zapatos nuevos como las otras niñas. Cada pregunta era un cuchillo en su corazón, un recordatorio de sus fracasos. Les contaba cuentos para llenar sus estómagos
y cantaba canciones para calentar sus noches frías, pero los cuentos y las canciones no podían alejar los escalofríos del hambre o el embotamiento de la desnutrición. Se sentía como una mentirosa, tejiendo un mundo de fantasía para ocultar la dura realidad de que ya no era capaz de proveer lo básico para ellos. La promesa que le hizo a Javier en su lecho de muerte, yo los cuidaré, lo prometo, se convirtió en su tortura diaria. Cada costilla que se volvía más visible bajo la piel de sus hijos era una acusación. Cada llanto de hambre en medio de la noche era la voz de su esposo preguntando por qué había fallado. Empezó a verse a sí misma como el mundo la veía, débil, incompetente, una madre inadecuada. La vergüenza era un veneno que se infiltraba en su sangre, haciéndola cuestionar su propio valor. ¿Qué quedaba de una mujer cuando no podía cumplir el único papel que importaba? El punto de quiebre llegó un martes gris. La última papa se había dividido entre los tres la noche anterior. Leo despertó con la frente caliente, su cuerpo flácido y sus ojos vidriosos de fiebre. No pidió comida. Su apatía era más aterradora que cualquier llanto. Lía lo sostuvo en sus brazos, sintiendo el calor febril a través de su ropa delgada y el pánico, un animal que había mantenido a raya, finalmente la doblegó. Ya no se trataba del hambre de mañana o de la próxima semana. Se trataba de la vida de su hijo, en ese preciso momento. La promesa a Javier ya no era un eco lejano, era un grito de urgencia en su cabeza. En ese instante, la ley, la moralidad, el miedo al juicio, todo se disolvió. Solo había una fuerza motriz, un instinto tan antiguo como el tiempo mismo, la necesidad de una madre de salvar a su hijo. La decisión de robar no fue un pensamiento consciente, fue una compulsión, un movimiento de su cuerpo hacia la única solución que quedaba. Vio la panadería, sintió el olor del pan caliente y su cuerpo se movió. Su mente estaba extrañamente en calma, enfocada en un único objetivo. El miedo vendría después. En ese momento solo existía la misión, pura y simple: conseguir el pan, acallar la fiebre, honrar su promesa. La huida de la panadería fue un borrón, el corazón latiendo en sus oídos, el costal de pan caliente presionado contra su pecho. Sus hijos, sintiendo su urgencia, corrieron tras ella, sus pequeñas piernas luchando por seguirle el paso. No pensó en un plan, en una ruta de escape. Solo corrió, movida por pura adrenalina, hasta la pared de ladrillos del callejón y la figura imponente del coronel. Y ahora, en la celda, la claridad de ese momento se había desvanecido, reemplazada por la terrible consecuencia de su acto. El pan, que debía ser la salvación de sus hijos, se convirtió en la causa de su pérdida. Se acurrucó en la losa de piedra, el frío finalmente penetrando sus huesos. Este era su punto más bajo, el fondo del abismo. Se sentía despojada de todo: esposo, casa, trabajo, hijos y finalmente de su libertad y dignidad. Era una ladrona, una madre que falló, una prisionera. La mujer que había enfrentado al coronel con una dignidad desafiante en el callejón se deshizo, dejando atrás solo el cascarón de una mujer rota por el dolor y el miedo. El hambre de sus hijos había sido reemplazada por un tipo diferente de hambre en su propia alma, un anhelo desesperado por un milagro que sabía que no vendría. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo estremecerse. La puerta se abrió, revelando la silueta del coronel Torres contra la luz tenue del pasillo. Su rostro era el de siempre, una máscara de control impasible, pero sus ojos contenían una tormenta de algo que ella no podía descifrar. No vino a interrogarla, no en el sentido tradicional. Vino con un destino, aunque ella aún no lo sabía. Para Lía, sin embargo, en ese momento, él era solo el arquitecto de su miseria, el hombre que sostenía las llaves de su jaula y de su infierno personal. No sabía dónde estaban sus hijos, no sabía si estaban a salvo, si habían comido, si estaban llorando por ella. Esa incertidumbre era una forma de tortura más cruel que cualquier castigo físico. Cada segundo de silencio en la celda era un grito en su mente. Cambiaría años de su vida, soportaría cualquier sufrimiento, solo para saber que estaban bien. La celda no era su prisión, la ausencia de sus hijos lo era, y esa era una sentencia de la que temía que nunca habría libertad condicional.
El recuerdo de Javier, de su sonrisa, de su promesa regresó. «Cuídalos», había dicho, y ella había fallado. Había fallado tan completamente, tan catastróficamente, que la estructura misma de su identidad se deshizo. Ya no era la esposa de Javier, ni siquiera la madre de Leo y Sofía. Era la prisionera número 3, una mujer sin nombre y sin futuro, cuyo único legado sería la vergüenza que dejaría a sus hijos. La desesperación era una ola negra que amenazaba con ahogarla y ya no tenía fuerzas para nadar. Allí en el fondo del pozo, con el peso de cada fracaso, cada humillación y cada pérdida aplastándola, Lía finalmente se rindió. No a la ley, no al coronel, sino a su propio y profundo dolor. Se permitió sentir la enormidad de su soledad. Viuda, pobre, ladrona, madre fracasada. Las etiquetas la marcaban como ganado, y en la oscuridad de su celda se las creyó. Este era el final del camino, el punto más bajo de una vida deshecha, sin ningún atisbo de luz o esperanza en el horizonte. Al día siguiente, el coronel la llevó de su celda a su oficina. El espacio era como él, austero, ordenado y desprovisto de cualquier toque personal, excepto por un mapa detallado de la región en la pared. La interrogó, pero sus preguntas no eran sobre cómplices u otros crímenes. Le preguntó sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre cómo había llegado a ese punto. Lía respondió con una honestidad brutal, su voz baja y firme. No le dio las lágrimas ni la debilidad que él quizás esperaba. En cambio, le dio la verdad desnuda y cruda de su lucha, una narrativa de pérdida y resiliencia que resonó en el silencio de la oficina, exponiendo la insuficiencia de la ley ante la desesperación humana. Él la escuchó, su rostro una máscara de impasibilidad, pero algo en la intensidad de su mirada cambió. Incapaz de condenar a los niños al orfanato y a la madre a una prisión lejana, Marcos Torres dictó una sentencia que conmocionó al pueblo y a sí mismo. Lía fue condenada a 1 año de servidumbre por contrato en su rancho remoto para pagar por su crimen. El veredicto fue recibido con susurros escandalizados en la pequeña comunidad. Algunos lo vieron como un acto de debilidad, otros de una perversidad sospechosa. Para Lía no fue un acto de misericordia, fue cambiar una jaula por otra, más grande y más aislada. Sentía la desconfianza de él como una cadena en sus tobillos, pero la sentencia incluía a sus hijos, y por ellos habría caminado hasta el infierno. Aceptó, no con gratitud, sino con la misma dignidad desafiante con la que había enfrentado su arresto. El viaje al rancho se hizo en un silencio pesado, roto solo por el sonido de las ruedas de la carreta y el viento que barría las llanuras. La propiedad de Marcos era vasta, una extensión de tierra bajo un cielo infinito, hermosa en su desolación. La casa, sin embargo, era solo una estructura funcional, fuerte y solitaria, un reflejo del hombre que la había construido. Para Lía el espacio abierto no era libertad, sino un exilio. Para Marcos traer a esa mujer y sus hijos a su santuario de soledad fue profundamente perturbador. El sonido de los pies pequeños en el piso de madera y la presencia femenina en su cocina eran recordatorios constantes de todo lo que había sacrificado en el altar del deber. El silencio que había cultivado durante años se había roto, y el ruido de la vida solo acentuaba lo vacío que estaba por dentro. Los primeros días fueron una guerra fría librada en la quietud. Lía trabajaba con una furia contenida, atacando la suciedad y el desorden de la casa de un soltero como si fueran enemigos personales. Sus acciones eran impecables, pero mecánicas, desprovistas de cualquier calidez. Estaba cumpliendo su condena, nada más. Las comidas que preparaba eran nutritivas, pero servidas con un silencio que helaba el aire. Los niños, sintiendo la tensión, se movían por la casa como pequeños fantasmas, hablando en susurros y evitando la mirada del coronel. Él, por su parte, la observaba desde lejos, su postura rígida, sus ojos evaluando cada movimiento de ella, el captor y la cautiva compartiendo un techo, pero separados por un abismo de desconfianza y resentimiento. Las murallas entre ellos comenzaron a derrumbarse, no con grandes gestos, sino con los pequeños y vacilantes pasos de los niños. Leo y Sofía, inicialmente aterrorizados por la figura austera de Marcos, comenzaron a aventurarse fuera de su caparazón de miedo. Un día,
Marcos dejó en el porche un pequeño caballo de madera que había tallado años atrás, en una vida anterior que apenas recordaba. Leo lo encontró, sus ojos abriéndose de par en par con admiración. Fue el primer regalo que había recibido en mucho tiempo, una rama de olivo silenciosa proveniente del hombre que había arrestado a su madre. Marcos, observando desde la ventana de su oficina, sintió una extraña contracción en el pecho, una sensación olvidada hace mucho tiempo que se parecía peligrosamente a la ternura. Empezó a observar a Lía no solo como su prisionera, sino como madre. La veía consolando a Sofía después de una pesadilla, su voz un susurro suave en la oscuridad, su presencia una fortaleza de amor incondicional. La veía remendando la ropa gastada de los niños con una concentración feroz, cada puntada un acto de desafío contra la pobreza que intentaba consumirlos. La imagen que más lo marcó fue encontrarla, tarde en la noche, sentada en el suelo de la cocina con Leo. Con un trozo de carbón, dibujaba letras en una tabla de madera, enseñando a su hijo a leer a la luz temblorosa de una vela. En ese momento, no vio a la ladrona que había acorralado en el callejón. Vio a una mujer de una fuerza y dignidad extraordinarias, luchando por dar a sus hijos lo único que nadie podría robarles: el conocimiento. Un cambio sutil ocurrió en las comidas. Marcos, que siempre había cocinado porciones exactas para un solo hombre, comenzó a equivocarse en las medidas. Un trozo extra de pollo aparecía en la fuente, una porción más grande de papas. Nunca decía nada, solo empujaba la fuente sutilmente hacia el lado de ella de la mesa, sus ojos enfocados en su plato. Lía lo notó. Cada porción extra era un reconocimiento silencioso del motivo de su crimen. Era su admisión tácita de que el hambre de sus hijos era real. Era él, el hombre de la ley, ahora asegurándose de que nunca más pasaran hambre. Para Lía, estos gestos de provisión silenciosa comenzaron a corroer la amargura en su corazón, reemplazándola por una confusa y renuente gratitud. Lentamente, Lía comenzó a ver la casa no solo como su prisión, sino como un reflejo del hombre que vivía en ella. Estaba limpia, pero descuidada en los detalles. Faltaba un botón en su abrigo de servicio, una cortina colgaba torcida de su riel. El pequeño jardín de hierbas cerca de la cocina se estaba muriendo por falta de cuidado. Sin que él lo pidiera, ella comenzó a arreglar estas pequeñas cosas. Cosió el botón, enderezó la cortina, revivió el jardín de hierbas. Sus acciones ya no eran las de una sirvienta cumpliendo una orden, sino las de alguien que comenzaba a sentir un sentido de pertenencia, de cuidado. Estaba, inconscientemente, cosiendo los hilos de una vida deshecha, tanto la de ella como la de él. Una noche, en la mesa de la cena, sus miradas se cruzaron. No fue un encuentro accidental, sino un momento de reconocimiento mutuo. La hostilidad se había disipado. La desconfianza había disminuido. En su lugar, había una comprensión vacilante. Él veía en ella no a la criminal, sino a la mujer resiliente que enseñaba a su hijo a leer. Ella veía en él no al carcelero, sino al hombre solitario que dejaba comida extra para sus hijos. En ese silencio se declaró una tregua. No eran amigos, ni siquiera aliados, pero ya no eran enemigos. Eran dos personas dañadas, aprendiendo a navegar en la órbita del otro sin colisionar. Lía comenzó a percibir los patrones de su soledad, la forma en que se sentaba en el porche todas las noches, mirando hacia el oeste, hasta que el último vestigio de luz desaparecía, un vaso de tequila intacto a su lado. La profunda tristeza que a veces velaba sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. Ella reconoció ese dolor. Era una versión diferente al suyo. La soledad de él era por elección y sacrificio, la de ella por pérdida y abandono. Pero la esencia era la misma, un vacío que resonaba en el silencio. Esta percepción despertó en ella un sentimiento inesperado, empatía. Empezó a ver al hombre detrás del uniforme, y él era tan prisionero de su propio rancho y de su pasado como ella. Una tormenta violenta se abatió sobre el rancho, convirtiendo el cielo en una furia de rayos y truenos. Leo y Sofía, aterrorizados, corrieron hacia Lía. Marcos, al ver el pánico en sus ojos, actuó por instinto. Los reunió cerca de la chimenea
y con su voz grave y tranquilizadora comenzó a contar una historia. No era un cuento de hadas, sino una historia de sus días como joven soldado, sobre cómo él y sus hombres sobrevivieron a una tormenta similar en las montañas. Habló de coraje y camaradería, y los niños, cautivados, olvidaron el estruendo de afuera. Lía lo observó, sorprendida. Vio un lado de él que mantenía cuidadosamente oculto: el líder, el protector, el hombre capaz de crear seguridad en medio del caos. El interés de Lía por los pocos libros en el estante de Marcos no pasó desapercibido. Eran manuales militares, libros de historia y una única novela con la cubierta gastada. Una tarde, encontró la novela dejada en la mesa de la cocina. No se dijo ninguna palabra, pero el mensaje era claro. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentó cerca del fuego y comenzó a leer. Marcos se sentó en la silla de enfrente, limpiando metódicamente su rifle. El silencio entre ellos ya no era tenso ni vacío. Era un silencio cómodo, compartido, lleno del crepitar del fuego y el suave pasar de las páginas. Eran dos soledades, una al lado de la otra, encontrando consuelo en la simple presencia mutua. La casa comenzó a respirar de nuevo. La risa de los niños, antes rara, se convirtió en la banda sonora de los días. Exploraban el rancho, perdiendo el miedo a los caballos y al propio coronel, a quien ahora llamaban Marcos. Lía ya no trabajaba con furia, sino con un cuidado que rozaba el cariño. La comida tenía más sabor. Las flores que plantó en latas viejas en la ventana de la cocina traían color a la casa. Marcos, por su parte, parecía más ligero. Sus hombros no estaban tan rígidos, y Lía lo sorprendió más de una vez con una casi sonrisa en el rostro mientras observaba a los niños jugar. La línea entre prisionera y guardián se había vuelto tan delgada que había desaparecido por completo. Se convirtieron en una unidad funcional, una familia nacida de las circunstancias más extrañas. Él les daba seguridad y provisión. Ella les daba el calor de un hogar y el cuidado de una familia. Él enseñó a Leo a tallar madera. Ella enseñó a Marcos a apreciar el sabor del romero fresco en su guisado. Había un respeto profundo y no dicho entre ellos. Él respetaba su fuerza inquebrantable, su devoción feroz por sus hijos. Ella respetaba su integridad, la bondad que intentaba ocultar bajo una capa de disciplina militar. Estaban, sin darse cuenta, llenando los vacíos del otro. Una tarde, la encontró sentada en el porche, ayudando a Sofía a trenzar su cabello. La escena era tan doméstica, tan pacífica, que lo golpeó con una fuerza inesperada. Esa mujer, a la que había arrestado por robar pan, había transformado su casa vacía en un hogar. Le había dado, sin pedir nada a cambio, lo único que él anhelaba en secreto: un lugar al que pertenecer. Ya no era solo el coronel en su puesto de avanzada de soledad. Era Marcos, un hombre que volvía a casa al final del día y encontraba el olor a pan horneándose y el sonido de las risas de los niños. Ella también sintió el cambio. Por primera vez desde la muerte de Javier, se sentía segura. La preocupación constante por la próxima comida había desaparecido, reemplazada por una rutina de trabajo y cuidado. Miraba a Marcos y veía no al hombre que la había humillado, sino al hombre que había salvado a sus hijos del hambre y del orfanato. Le había dado una segunda oportunidad, aunque la hubiera disfrazado de castigo. En ese rancho aislado, en medio de un paisaje inhóspito, Lía y sus hijos habían, contra todo pronóstico, echado raíces. El rancho ya no era una prisión para ella, ni un exilio para él. Se había convertido en un refugio para todos ellos, un lugar donde un soldado cansado, una viuda desesperada y dos niños hambrientos podían comenzar a sanar. Su sentencia todavía existía en papel, guardada bajo llave en un cajón de su escritorio, pero en el día a día se había vuelto irrelevante. La verdadera sentencia había sido para su soledad, y la estaban cumpliendo juntos, encontrando una absolución inesperada en la compañía del otro. Quiero saber, ¿qué parte de la historia te ha conmovido más hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Es increíble leer cada experiencia. La paz que habían construido era un castillo de arena, hermoso y frágil, y la marea de la violencia del mundo exterior estaba a punto de subir. La banda de desertores,
hombres que el propio Marcos había cazado en otro tiempo, eran una plaga que se movía por la frontera, dejando un rastro de miedo. Eran fantasmas en los relatos de los viajeros, una amenaza lejana que Marcos siempre supo que, un día, llegaría a su puerta. Llegaron al atardecer, 5 figuras recortadas contra el cielo sangriento, moviéndose con la confianza arrogante de depredadores que creen que su presa está sola e indefensa. No venían a robar ganado, venían por el arsenal del coronel y por cualquier cosa de valor que pudieran saquear de un hombre que juzgaban aislado. El primer balazo no fue una advertencia, sino una declaración de guerra, haciendo añicos la ventana de la sala y la tranquilidad que había costado meses construir. El instinto de Marcos fue inmediato. Empujó a Lía y a los niños al suelo, su cuerpo convirtiéndose en un escudo. Años de entrenamiento militar tomaron el control, su mente evaluando instantáneamente las amenazas, las posiciones, las probabilidades. «Lía, al sótano, ahora», gritó su voz el trueno del comandante, sin dejar lugar a la vacilación. Mientras se arrastraba hacia su rifle, una segunda bala rasgó la madera cerca de su cabeza. Se lanzó a un lado, pero no lo suficientemente rápido. Un dolor agudo y punzante explotó en su hombro y se ahogó por el impacto. Estaba herido. La situación, ya peligrosa, acababa de volverse casi imposible. El olor a pólvora llenó la casa, el olor familiar de la muerte. Lía actuó sin pensar, su cuerpo movido por una mezcla de pánico y adrenalina. Arrastró a Leo y Sofía, que lloraban asustados, hacia la trampilla que llevaba al sótano para tormentas. Los empujó hacia la oscuridad segura, susurrando promesas de que todo estaría bien, palabras que sonaban a mentiras en su propia boca. «Quédense aquí, no hagan ruido», ordenó, su voz firme a pesar del terror que amenazaba con paralizarla. Al cerrar la pesada puerta del sótano sobre las cabezas de sus hijos, se quedó sola en el tenso silencio, roto solo por los gritos de los hombres afuera y el gemido de dolor ahogado de Marcos. Tenía una opción. Podía unirse a sus hijos en la relativa seguridad de la oscuridad, esperar y rezar. Podía ser la víctima, la prisionera indefensa que todos esperaban que fuera, pero la mujer que se acurrucaba en la celda de la prisión ya no existía. En los últimos meses, no solo había estado cumpliendo una sentencia, había estado construyendo un hogar, el primer lugar donde sus hijos habían conocido la seguridad y la abundancia. Ese rancho ya no era la propiedad del coronel, era su territorio, la fortaleza que protegía a su familia. La idea de esconderse mientras hombres violentos intentaban destruirlo y matar al hombre que, a su manera retorcida, les había dado refugio, era intolerable. Una furia fría y primigenia, la misma que la había llevado a robar el pan, ahora la impulsaba a luchar. No era una damisela en apuros, era una madre defendiendo su guarida, y su instinto protector era más afilado que cualquier bayoneta. Con una determinación que la sorprendió, corrió agachada hacia la chimenea, donde sabía que Marcos guardaba un segundo rifle. Sus manos, acostumbradas a amasar pan y a sostener agujas de coser, se cerraron en torno a la culata de madera y al acero frío del arma. Pesaba más de lo que imaginaba, pero en ese momento parecía una extensión de su propia voluntad. Comprobó la munición como había visto a Marcos hacer tantas veces, sus movimientos imitados con una precisión nacida de la observación atenta. No era una soldado, pero había aprendido que la supervivencia, a veces, exige que todos nos convirtamos en soldados. Respiró hondo, el olor a pólvora ahora mezclado con el de su propia determinación, y regresó a la batalla. Marcos, parapetado detrás de una carreta volcada en el patio, intercambiando disparos con los atacantes, casi no podía creer lo que veía. Lía surgió de la puerta trasera, moviéndose bajo y rápido, el rifle en sus manos. La locura y el coraje de ese acto lo dejaron sin aliento. Abrió la boca para gritarle que volviera, pero las palabras murieron en su garganta cuando ella se posicionó detrás de un barril de agua, levantó el arma y disparó. El tiro fue certero, obligando a uno de los desertores a buscar cobertura y dándole a Marcos un segundo crucial para recargar. No intercambiaron una palabra, no lo necesitaban. En ese instante dejaron de ser coronel y prisionera. Eran compañeros,
dos defensores de un mismo fuerte, comunicándose a través del ruido ensordecedor de los disparos. La noche se convirtió en un largo y sangriento asedio. La presencia de Lía cambió la dinámica de la lucha. Los atacantes, que esperaban la resistencia solitaria de un hombre herido, fueron tomados por sorpresa por la defensa feroz y coordinada. Marcos, con su experiencia táctica, indicaba los objetivos y las aperturas. Lía, con su mano firme y su coraje desesperado, proporcionaba el fuego de supresión que los mantenía a raya. Juntos, eran más que la suma de sus partes. Él era la estrategia, ella era la voluntad. Lucharon con una sinergia nacida de la necesidad, protegiéndose la espalda mutuamente, cada uno convirtiéndose en la razón por la que el otro aún estaba vivo, mientras en el sótano, dos niños se abrazaban, rezando por un amanecer que parecía que nunca llegaría. Cuando los primeros rayos de sol gris tocaron el horizonte, el silencio finalmente regresó. Un silencio pesado, puntuado solo por el zumbido en sus oídos y el gemido del viento. 3 de los atacantes yacían muertos en el patio. Los otros 2 habían huido en la oscuridad. La batalla había terminado. La adrenalina que los había sostenido durante la noche se disipó, dejando atrás un agotamiento que pesaba como plomo y el dolor punzante en el hombro de Marcos. Lía corrió hacia él, su rostro manchado de pólvora y preocupación. La visión de él, pálido y apoyado en la carreta, la sangre manchando su camisa, hizo la victoria aterradoramente real y costosa. Lo ayudó a entrar en la cocina, el corazón de la casa que ahora parecía una zona de guerra. Sin dudarlo, rasgó su propia falda para hacer vendas y tomó la botella de tequila de él, no para beber, sino para limpiar la herida. Mientras sus dedos trabajaban con una eficiencia sorprendente, limpiando la sangre y la suciedad, las últimas defensas que él mantenía alrededor de su corazón se desmoronaron. La observaba, a la mujer que había arrestado, ahora salvando su vida con un cuidado tierno y feroz. La vulnerabilidad que siempre había visto como una debilidad lo inundó y por primera vez no la combatió. «Toda mi vida», dijo él, su voz ronca y baja, rompiendo el tenso silencio. «Perseguí el orden, construí mi vida en torno a reglas, disciplina, muros. Creía que eso me mantendría a salvo». La miró, sus ojos, generalmente tan controlados, ahora llenos de una emoción cruda. «Nunca me he sentido tan a salvo como esta noche, luchando a tu lado». La confesión fue un desgarro en su armadura, la admisión de que toda su filosofía de vida era una ilusión, que la verdadera seguridad no provenía de los muros, sino de tener a alguien en quien confiar en las trincheras. Lía se detuvo por un momento, la mano suspendida sobre la herida de él. Miró el rostro cansado y adolorido del hombre que había sido su juez, su captor y ahora su camarada. La verdad de él exigía la de ella. Desde que Javier murió, admitió, su propia voz quebrada por la emoción de años de lucha solitaria. «Cada mañana me despierto con miedo. El miedo de no ser suficiente, de no ser lo bastante fuerte para proteger a mis hijos sola». Encontró la mirada de él, y el mundo exterior con su carnicería y peligro desapareció. Esta noche fue la primera vez que no me sentí sola en esa lucha. En esa cocina devastada, en medio del olor a sangre y pólvora, se encontraron. Su confesión de una vida de soledad autoimpuesta fue respondida por la confesión de ella de una soledad impuesta por el destino. Ya no eran solo un hombre y una mujer, sino 2 almas que se habían mostrado sus heridas más profundas y no habían retrocedido. El vínculo entre ellos, forjado en un respeto renuente y un cuidado silencioso, fue templado en el fuego de la batalla y sellado en ese intercambio de vulnerabilidades. El amor, cuando llegó, no fue un susurro gentil, sino el eco de un disparo en la oscuridad, un reconocimiento de que, para sobrevivir, se necesitaban el uno al otro. El amanecer después de la batalla reveló la devastación. El patio estaba marcado por casquillos de bala y sangre. Las ventanas de la casa eran ojos vacíos y destrozados, pero en medio de la destrucción, algo nuevo había nacido. Lía y Marcos comenzaron el trabajo de reconstrucción, moviéndose en una sincronía silenciosa. Él, con el brazo en cabestrillo, arrancaba las tablas rotas.
mientras ella barría los cristales rotos y limpiaba las manchas oscuras del piso. Los niños, emergiendo pálidos del sótano, ayudaban en pequeñas tareas, sus miedos gradualmente reemplazados por la necesidad primordial de restaurar el orden. No solo estaban reparando una casa, estaban reclamando su hogar, cada tabla clavada, cada ventana remendada, un acto de desafío contra la violencia que había intentado destruirlos. Ya no eran un captor y su prisionera, sino una familia forjada en el fuego. En las semanas que siguieron, mientras el hombro de Marcos sanaba, la transformación en su dinámica se solidificó. La jerarquía entre ellos se disolvió, reemplazada por una asociación basada en un respeto profundo y duramente ganado. Él veía la fuerza e inteligencia de ella en cada decisión que tomaban sobre el rancho. Ella veía la vulnerabilidad y la decencia bajo la fachada de acero de él. La casa, antes un lugar de silencio y soledad, ahora resonaba con el sonido de la planificación, el trabajo y, ocasionalmente, de la risa cansada. Estaban construyendo más que solo un rancho funcional. Estaban construyendo un futuro, juntos. La herida en el hombro de Marcos era un recordatorio visible, pero las heridas internas que ambos cargaban estaban, por primera vez, comenzando a cicatrizar de verdad. Un día, cuando ya podía mover el brazo con cierta facilidad, Marcos entró en su oficina y Lía, por instinto, lo siguió. Lo observó ir al escritorio, abrir el cajón del medio y sacar una hoja de papel doblada. Era el documento de su sentencia, el último vestigio legal de su estatus como prisionera. Lo sostuvo por un momento, el papel pareciendo frágil y absurdo en sus manos. Luego, la miró directamente, sus ojos comunicando todo lo que aún no podía decir en voz alta. Lenta, deliberadamente, rasgó el documento por la mitad y luego por la mitad de nuevo, hasta que no fue más que un puñado de confeti inútil que dejó caer en el cesto de la basura. El acto fue silencioso, pero resonó con la fuerza de cadenas rompiéndose. No se detuvo ahí. Tomó una hoja de papel nueva, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir. Su caligrafía era precisa, la de un hombre acostumbrado a redactar órdenes e informes. Lía observaba, el corazón latiéndole con fuerza sin entender. Cuando terminó, le giró el documento. No era una carta de libertad, era una escritura que nombraba a Lía como copropietaria de la mitad del rancho Torres. Un prisionero puede huir, dijo él, su voz baja y firme. Un compañero se queda y lucha. Tú ya has demostrado a qué categoría perteneces. Las lágrimas que Lía no había derramado en el callejón, en la celda o durante la batalla, finalmente llegaron, silenciosas y cálidas, no de tristeza o miedo, sino de una gratitud tan abrumadora que la dejó sin palabras. No le había dado solo libertad, le había devuelto la dignidad. La vida en el rancho encontró un nuevo ritmo, el ritmo de las estaciones y de una familia formándose. Marcos enseñó a Leo a cabalgar, la paciencia del coronel, una revelación para el niño que un día lo había temido. Lía enseñó a Sofía a hornear pan en la gran cocina, y el aroma que antes representaba su desesperación ahora era el olor de casa, de abundancia y de amor. Las noches las pasaban en el porche, Marcos leyendo en voz alta de su única novela, Lía remendando ropa, los niños escuchando, somnolientos. El silencio entre ellos ya no era de tensión, sino de un profundo contentamiento. Se habían encontrado el uno al otro, y en esa tierra aislada, el hogar que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. La historia de la noche del ataque se extendió, convirtiéndose en una leyenda en el pueblo. La narrativa cambió. El coronel Torres ya no era el recluso rígido, sino el héroe que había defendido su hogar. Y Lía ya no era la ladrona de pan, era la viuda del coronel, la mujer que había luchado como una leona a su lado. Cuando cabalgaban juntos al pueblo por provisiones, los susurros que los seguían ya no eran de escándalo, sino de admiración y respeto. Las mismas personas que la habrían condenado ahora asentían con la cabeza en señal de saludo. Ella mantenía la cabeza en alto, no con arrogancia, sino con la tranquila certeza de su lugar en el mundo. Un lugar que no había recibido de gratis, sino que había ganado con sangre y coraje. Pasaron los años, grabando sus historias en los rostros del otro en finas líneas de risa y preocupación.
El rancho prosperó, al igual que los niños. Leo se convirtió en un joven fuerte, con las manos hábiles de su padre y los ojos firmes de Marcos. Sofía poseía la resiliencia silenciosa de su madre y un espíritu luminoso que llenaba la casa de alegría. El amor entre Lía y Marcos nunca fue de grandes declaraciones o gestos apasionados. Era una fuerza silenciosa y constante, evidente en la forma en que él la ayudaba a bajar de la carreta o en cómo ella sabía exactamente cómo le gustaba su café. Era un amor construido sobre una base de respeto mutuo y experiencias compartidas, más sólido que cualquier roca. Se convirtieron en un ancla en la comunidad, un símbolo de que la redención era posible. El rancho, antes un puesto de avanzada de soledad, se convirtió en un lugar de acogida. Dieron trabajo a otros que, como ellos, habían sido marginados o habían perdido el rumbo. La justicia de Marcos, antes tan rígida e impersonal, se atemperó con la compasión de Lía. Juntos, crearon un pequeño mundo donde el valor de una persona no se medía por sus errores pasados, sino por su capacidad de levantarse y construir algo nuevo, algo mejor. Su legado no estaba en el nombre Torres, sino en la comunidad que floreció bajo su protección. En una cálida noche de verano, estaban sentados en el porche, como lo habían hecho durante años. Los niños, ahora casi adultos, reían con algunos trabajadores cerca del granero. El cielo estaba salpicado de estrellas, un espectáculo que nunca perdía su majestuosidad. Marcos tomó la mano de Lía, sus dedos callosos entrelazándose con los de ella. ¿Recuerdas esa primera noche?, preguntó suavemente. En el callejón. Lía se volvió hacia él, con una suave sonrisa en los labios. Recuerdo a un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, respondió ella. Y yo recuerdo a una mujer que cargaba el mundo entero en sus brazos, replicó él apretando su mano. Ella había horneado pan esa tarde, y una rebanada aún tibia estaba en un plato entre ellos. Un gesto simple, pero que contenía toda su historia. El pan, que había sido el símbolo de su mayor vergüenza y desesperación, era ahora el símbolo de su mayor fortaleza, la capacidad de nutrir, de crear vida y calor a partir de simple harina y agua. Ella, que había robado para aplacar el hambre de sus hijos, había pasado la vida alimentando el alma de un hombre hambriento de conexión, y en el proceso había saciado un hambre que ni siquiera sabía que poseía, la de pertenecer. Esta historia, de una madre desesperada y un soldado solitario, es un recordatorio de que la justicia y la compasión no siempre transitan por caminos separados. A veces se encuentran en un callejón oscuro y crean un nuevo destino, uno que nadie podría haber previsto. Demuestra que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en cómo nos levantamos y en a quién ayudamos a levantarse con nosotros. El viaje de Lía y Marcos muestra que los actos más valientes a menudo no ocurren en campos de batalla, sino en los silenciosos enfrentamientos del corazón humano. Si esta historia de coraje y amor también te conmovió, no te la guardes solo para ti. Hay una Lía y un Marcos en muchas vidas, personas esperando una segunda oportunidad, un acto de comprensión que puede cambiarlo todo. La compasión es una semilla que, cuando se planta, puede transformar el más árido de los desiertos en un lugar de refugio y esperanza. Comparte este mensaje de redención. Deja tu like para que más personas puedan inspirarse, comenta qué parte te emocionó más y suscríbete para seguir más historias que calientan el corazón y restauran nuestra fe en la humanidad. Tu apoyo nos permite seguir tejiendo narrativas que muestran lo mejor que podemos ser. Él la miró bajo la luz plateada de la luna, a la mujer que había arrestado, a la compañera que había luchado a su lado, a la esposa que se había convertido en el centro de su universo. Ella le ofreció un trozo de pan y él lo aceptó. El ciclo estaba completo. La arrestó para servir a la justicia, pero descubrió que la verdadera justicia era servirla a ella.